Bueno, eh, sé que los amigos técnicos y técnicas evaluados en el 2012 se han quedado, como dicen en el campo, como el perico en la estaca. Se han quedado esperando de que el Ministerio de Educación cumpliera el acuerdo del pago de la sentencia que llegó con las oficinas de abogados de Tolentino y Asociados. Miren lo que yo digo, Tolentino y Asociados. No con Amproté, no, porque ya ese problema pasó del área sindical al área judicial. Y entonces en el área judicial ellos se han estado desenvolviendo. Y la oficina de Tolentino y Asociados y los abogados del MINER llegaron a ese acuerdo de que a partir del 30 de, o sea, fecha límite, 30 de julio, se iniciarían los pagos de los técnicos y técnicas evaluadas en el 2012. Se iniciaría. No se inició. Entonces, en la noche recibí una invitación de las oficinas de Tolentino y Asociados, donde están convocando a la prensa a una rueda de prensa para dar informaciones sobre el caso. Así es que los técnicos, técnicas distritales y regionales, hay que esperar qué va a decir la oficina jurídica del doctor Tolentino y Asociado. ¿Cómo van las cosas? Ellos son los que tienen sus informaciones para darla a conocer, cuál es el camino que van a seguir, si el acuerdo el MINER lo va a cumplir, si no lo va a cumplir, ¿qué hay después de ahí? Entonces, eso quiere decir que esta noche Tomás tal vez tendrá, le haremos llegar las informaciones a Tomás para que la den, hablan los educadores, si no mañana tempranito, miércoles, daremos a conocer esa información. Es casi seguro que nosotros vamos a transmitir en vivo y en directo estas ruedas de prensa, que también ustedes la pueden ver a través de este canal de YouTube en vivo y en directo a partir de las 10 de la mañana. Si es que los técnicos, técnicas, a esperar a ver qué de nuevo nos trae la oficina de abogados de Tolentino y Asociados con respecto al pago de esa sentencia. Mire, ayer nosotros recopilando una serie de informaciones que se publicaron en el periódico Diario Libre, que él la extrae de lo que se llama el anuario del Ministerio de Educación. Y ahí hay unos datos interesantes que los analizábamos en el día de ayer. ¿Cuáles son esos datos interesantes? Dice, estos datos fueron recogidos durante la aplicación del Plan Nacional de Educación, el Plan Nacional de Educación para Todos, Preservando la Salud, y contiene un informe de las quejas y las denuncias de las actividades realizadas desde las oficinas y el teletrabajo. Es parte de este trabajo. Ahí se tapa un poco. Ahí dice 684,000 estudiantes no se inscribieron en el año de la pandemia. El informe del MINER cifra la matrícula estudiantil en 2.076.282 estudiantes para el año escolar 2020, es el 2020-2021. Y para la inscripción, y para el año 2019, es el año escolar 2019-2020, en 2.761.118. El año 19-2020
es el año en que inició la pandemia, en que cuando la pandemia nos agarró, ya el Ministerio de Educación había agotado, según los reportes, entre un 70-75% de todos los contenidos que se debían de impartir. El año de la pandemia fuerte, o sea que se inició en pandemia y terminó en pandemia, el año escolar 2020-2021. El que estamos terminando ahora es el 2021-2022. ¿Qué es lo que dice este informe del mismo Ministerio de Educación? ¿Verdad? Que del año 2019-2020 al 2020-2021, 684,000 estudiantes no se inscribieron. Dicen, yo utilicé el término que sean desertaron, pero hay algunos maestros que dicen que desertados no, que eso es militar, o abandonaron los centros educativos. Y ellos presentan una tabla, esa tabla es sacada de algunas regionales. Ahí está en la tabla de las regionales. La presenté anoche también en Hablan los Educadores. La voy a ampliar un poco para que se vea. Miren la tabla ahí de estas regionales. Miren esas cifras. Regional 10, una diferencia, quiere decir que no se inscribieron 132,000. Regional 15, 225,000. Regional 05, 55,445. La 08, la 04, la 03, la 02, la 01, la 07. Son algunas de las regionales que están en el cuadro, pero el informe está hecho en base a la matrícula completa de los centros educativos. Allá hay algunos datos, mire, que son dignos de comentar. Y es el caso, nada más y nada menos, de las regionales que no tanto que tuvieron mayor deserción, sino que son de las que más estudiantes tienen. En el caso de la regional 15, por ejemplo, yo creo que la regional 15 es una regional que hay que verificar a ver cómo se ha recuperado. Pero es la regional, por lo menos de esas presentadas ahí, que tuvo el mayor índice de deserción escolar o que se inscribieron menos durante el año de la pandemia. Oiga, ¿cuánto se dejaron de inscribir? Porcentaje, 47.19%. Es decir, que solamente la regional 15 se inscribieron el 52.82% de los estudiantes de esa regional, con un abandono de 250,000 y pico de estudiantes. ¿Sabe lo que son 252,000 estudiantes de una sola regional? Pero yo veía el informe que presentaba Educa y lo que decía era que el abandono era de unos 200,000. Y ahora resulta que la regional 15, solo la regional 15, tiene hubo más de 250,000 de estudiantes. Mire, yo no estoy buscando ni Diario Libre está especulando con las informaciones. Esas informaciones el Ministerio de Educación mismo las publica, y es del anuario. Perdón, la regional de Santo Domingo es casi 250,000 de estudiantes que no se reinscribieron en el año 2020-2021. Es 225,613 estudiantes. Solamente se le inscribieron 252,412 de 478,000 que tenía en el año 2019-2020, es decir, en el año de la pandemia.
Eso es preocupante. Esa es la regional del Distrito Nacional. Es la regional donde se supone que en medio de la pandemia, digo yo, las condiciones para desarrollar la virtualidad era el mejor terreno. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo sabe que en la capital de cualquier país del mundo viven la familia mucho más acomodada. Pero aparte de eso, toda la infraestructura le favorece, como la conectividad. La conectividad. El Ministerio de Educación, que nosotros hemos mantenido la campaña de que el Ministerio de Educación debe hacer las contrataciones para la conexión a Internet de los centros educativos, de institución a institución, para no contestarnos a nosotros, pero ellos dan declaraciones y dicen que han tratado de hacer esas contrataciones y se da la situación de que primero las compañías telefónicas que brindan ese servicio no cubren el país, no tienen la capacidad para darle internet al país completo. Lo primero. O sea que su capacidad instalada no da. Y segundo, que hay en lugares que no existe la infraestructura para la conectividad. ¿Usted entiende esto? Pero eso no es en el Distrito Nacional. No. El Distrito Nacional tiene todo ese terreno. Si había un lugar donde uno pudiera decir que pudiera estar en condiciones para la docencia virtual, era el Distrito Nacional. Por lo tanto, debían ser los puntos más fuertes para evitar el abandono de las escuelas. Lo de la Regional 15 es preocupante. Repito que no son datos que Diario Libre ni nosotros nos estamos inventando. Esos datos salen del anuario del Ministerio de Educación. También vi preocupante, aunque Diario Libre publica desde el año escolar 19-20, 20-21 y también 21-22. Yo busqué el año escolar 18-19, mire, y me preocupa de que a pesar de que en el año 2019-2020 teníamos unos 2.700.000 estudiantes, pero en el año escolar 2018-2019 teníamos 2.807.000 estudiantes. Me explico. Año escolar 18-19, 2.807.000 estudiantes. Año 2019-2020, 2.700.000 estudiantes. El año de la pandemia, ahí fue que desertaron los 684.000 estudiantes. Pero aún así, para el año 2021-2022, que acaba de finalizar, que fue un año prácticamente que pudiéramos decir normal, la matrícula fue de 2.500.000 estudiantes. Es decir, que si tomamos el año normal del 2021-2022 y nos vamos al año escolar 2019-2020, todavía tenemos un déficit de estudiantes de unos 271.000 estudiantes que no han vuelto a los centros educativos. Y yo me pregunto, bueno, por eso comparándolo con esos años. Y no se supone que la población en República Dominicana va aumentando y que así también debe aumentar el número de estudiantes, que por eso es que hay que ir construyendo nuevos centros educativos. ¿Qué le estará pasando entonces a los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana si cada día entonces hay menos estudiantes inscritos en los centros educativos? Y digo menos
porque 2021-2022, que es un año prácticamente normal, cuando usted lo compara con el año 2018-2019, son más de 300,000 estudiantes. La diferencia, donde hay más en el 2018-2019. Y si lo compara con el 2019-2020, son 200 y pico de miles de más que hay en el 2019-2020 que en este año escolar, que es normal, 2021-2022. Compararlo con el 2020-2021 son comparaciones que no compaginan, porque recuerde que ese fue el año escolar, que lo dije anoche y lo voy a repetir ahora. Oiga lo que voy a decir, fue el año escolar que gracias a Dios teníamos como ministro a un cabeza dura. ¿Sí? Y digo un cabeza dura porque solamente el ministro de Educación, y hablan los educadores y despertando el magisterio, no, perdón, algunos de los integrantes de hablan los educadores y despertando al magisterio, manteníamos la posición de que el año escolar había que iniciarlo en medio de la pandemia sin importar la calidad ni la cantidad de los aprendizajes. Y que por eso sostuvimos un grupo de entrevistas con intelectuales internacionales de América Latina, y donde la mayoría de ellos decían, no, la escuela tiene que estar abierta en medio de la pandemia. Las escuelas tienen que estar funcionando. Porque lo importante era mantener la conexión de los estudiantes con la escuela para que no se perdiera. Porque si se perdía, la recuperación iba a ser todavía mucho más difícil. No hubieran sido 684,000 la diferencia, ¿no? Cuando viene a ver serían 684,000 que tuviéramos en las aulas y los 2 millones y pico de los restantes estuvieran fuera. Y nosotros mantuvimos nuestra posición. Personalmente mantenían mi posición de que la escuela había que aperturarla. Y hay que decirlo, que el ministro de Educación, en contra de muchísimas opiniones de políticos, de dirigentes sindicales, de funcionarios de su mismo gobierno, pues mire, él dijo que no, que había que mantener la escuela abierta. Y buscó los cuadernillos, buscó las clases por radio y televisión, que no las teníamos, que no teníamos esa tradicional de las clases por radio y por televisión. De cuadernillos teníamos más o menos alguna experiencia. Y tratando de hacer lo que se pueda. Bueno, pero se mantuvieron entonces esos 2 millones y algo de estudiantes conectados a la escuela. Lo que nos falta saber ahora, cuál fue la cantidad y la calidad de los aprendizajes de ese año escolar. Pero sea cual sea el resultado, si no se hubiesen aperturado las escuelas en medio del año de la pandemia, estuviéramos mucho peor. No me cabe la menor, en un año escolar totalmente perdido. Y mientras los organismos internacionales establecen que la escuela no dominicana, sino la escolaridad mundial perdió 2 grados, ustedes saben que hay países que van a estar por encima de esos 2 grados. Hay otros que estarán por debajo. Entonces, lo que no sabemos, ¿cuánto es la pérdida para la República Dominicana? No los imaginamos, porque vemos a los maestros, por ejemplo, del 3er grado de primaria, que dicen que los estudiantes les llegan silábico y presilábico, o los estudiantes de 4º grado del 2º ciclo de primaria, que dicen que le llegan a esos estudiantes del 1er ciclo y que no están, no saben leer y escribir, no están alfabetizados. O sea, sabemos que están la calidad y la cantidad de esos aprendizajes se han reducido. Pero ¿y si no hubiésemos tenido la escuela abierta?
el año escolar 2021-2022, que es el normal, en vez de tener esa cantidad de estudiantes, 2.500.000, no hubiéramos tenido esa cantidad, olvídese. Ni tuviéramos la cantidad de estudiantes que hemos terminado este año, ni tampoco hubiésemos tenido la cantidad y calidad de los aprendizajes que tienen los actualmente. Entonces, hay que decir las cosas como son. Si el ministro de Educación se hubiese llevado de los consejos que le daban muchísimos sectores de la vida nacional y no hubiese aperturado ese año escolar 2020-2021 en medio de la pandemia, la situación de la educación fuera mucho más catastrófica. Aquí maestras como la maestra da Silva del Brasil, dirigente sindical, dijo en este programa que a Brasil, para llegar, volver a la situación original de cuando le encontró la pandemia, le iba a tomar 10 años. Lo dijo países como Uruguay, que tenían el plan Ceibal, que era la educación con la conectividad, con los aparatos, donde los maestros y los estudiantes no solamente tenían los aparatos, sino que tenían las destrezas. Dijo la maestra López de Uruguay que Uruguay no estaba preparado para las clases totalmente virtual, sino que era un híbrido con el híbrido, pero totalmente, y puso ejemplos donde la conectividad era el primer enemigo que tenía Uruguay, porque tenía los equipos, tenía los entrenamientos, pero había lugares donde la conectividad no existía. Por lo tanto, esos estudiantes, aunque ellos pudieran estar trabajando con una parte de ellos, de la población estudiantil, había con otra parte que no podía. Imagínate en República Dominicana, donde las mismas autoridades educativas presentaron estadísticas donde decían que apenas el 25% de los hogares dominicanos tenían conexión a Internet. Entonces nadie estaba preparado para ello. Lo que hablamos de la reducción de la cantidad de estudiantes no es una crítica. Pudo ser peor, pero sí nos preocupa en particular lo de la regional 15, que es la regional del Distrito Nacional, donde se supone, repito, que ahí debían estar las mejores condiciones para mantener esa conexión entre estudiante y escuela, y donde debió de existir el mejor terreno, el más abonado, para poder mantener la conectividad con esos estudiantes, porque las infraestructuras, si no están en el Distrito Nacional, entonces imagínese usted en el Limón de Jimaní, para poner el ejemplo de alguien, de uno de dos maestros que están, 2 o 3 maestros que están conectados tempranito desde allá, desde el Limón, o desde Montecristi, maestros que están conectados desde tempranito con nosotros, o desde Higüey, y los pongo por la lejanía del centro de la ciudad. Sin embargo, sus números, ¿verdad?, son mejores de la permanencia de los estudiantes en sus centros educativos.